Testimonios en el juicio político revelan sustracción de información sensible para frenar el proceso electoral general del 2025. Dramático testimonio del padre de la magistrada Miriam Barahona, quien revela constante hostigamiento y denigración por parte de Mario Morazán contra su hija ya fallecida. Mario Morazán sueña conmigo, nunca le comenté nada sobre la enfermedad de la ex magistrada Barahona, responde Jorge Cálix tras señalamientos de Morazán. Pleno del Poder Judicial anula más de 200 nombramientos realizados a última hora por la expresidenta Rebeca Raquel Obando. PINU propone a Germán Leitzelar Hijo para ocupar suplencia en el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral, revela diputado Rolando Contreras. Congreso Nacional sanciona con deducción de 15 días de salario a 12 diputados de Libre por actos graves al orden parlamentario. Médicos no atienden llamado al diálogo por parte de la CESAL y anuncian que las asambleas informativas continuarán este miércoles. Israel y Líbano retoman diálogo en Washington y el Papa León XIV advierte sobre riesgos para la democracia tras críticas de Trump. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 14 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Los testimonios de los testigos presentados este martes en los juicios políticos contra 4 funcionarios electorales del Partido Libertad y Refundación presagian su inminente destitución por el Pleno del Congreso Nacional. Diputado, no fui citado en ningún momento. La hora de escuchar los testigos en el segundo día de la segunda ronda de juicios políticos en el Congreso Nacional llegó al filo del mediodía de este martes. Marco Noé Martínez, encargado técnico del CNE, reveló en detalle cómo funcionarios electorales de todos los niveles del Partido Libertad y Refundación trataron de sustraer información delicada y guardada en una USB. En su momento le mencioné, ¿verdad?, que la memoria contenía la totalidad de los diseños de las actas, no simplemente lo que le correspondía a la otra imprenta. Su versión se acompaña de imágenes en video donde una militante de Libre toma la USB. Frente a la mirada impune de un militar se la entrega a una de sus cómplices. Esta sale y la deja en manos de otra persona en el interior de este vehículo. Curiosamente, en la trama y el video está el codirector de Libre, Alan Alvarenga, esposo de la designada presidencial, Angélica Álvarez. El segundo testigo es el codirector electoral Eduardo Fuentes, quien explica cómo desde adentro del máximo organismo electoral, facciones de Libre, Partido Liberal y PINU boicotearon el proceso del escrutinio especial con órdenes que llegaron de adentro y de afuera del Consejo, con la consigna de no llegar a la declaratoria de las elecciones generales. Que llevaban hasta 3 o 4 horas un escrutinio especial, lo cual implica pues que había una sistemática intención de no culminar el escrutinio especial, dirigida a no culminar pues el proceso electoral, con el objetivo claro de evitar que hubiera una declaratoria de elecciones. También se denunció cómo el consejero Marlon Ochoa violentó el proceso de licitación del TREP, llevó a los colectivos de Libre a las afueras del CNE, para meterle miedo a los empleados y a las empresas oferentes, y cómo después de eso se negó a integrar por casi un mes el pleno de consejeros, en momento que el calendario electoral ya estaba en una especie de coma. Tampoco compareció o asistió al consejero Marlon David Ochoa ni la suplente Karen Rodríguez. Entonces, esas inasistencias de casi un mes que datan de 9 de julio al 4 de agosto de 2025, ocasionaron que el cronograma electoral que había sido aprobado con suficiente antelación quedara completamente desfasado. Todos los testigos coinciden que la cabeza del boicot al proceso electoral era el consejero Marlon Ochoa, que actuaba y operaba en completa impunidad,
con los empleados de libres del Ministerio Público, la Policía Nacional o el mismo Ejército detuvieran el tropel ilegal y los atentados a la democracia y la institucionalidad. Resiente la militancia de Libertad y Refundación que en estos juicios políticos los testigos son de un solo lado, una clara intencionalidad, dicen, de tener una sola versión. Solo presentan testigos de las partes interesadas y no del acusado. Eso es grave. Al final de cuentas, yo creo que, vuelvo y le repito, cuando aquí le inician juicio político a alguien es sinónimo de condena. Luego del testimonio de los testigos, la Comisión de Audiencias de los Juicios Políticos empieza el trabajo de elaboración del informe, que más temprano que tarde se presentará a la consideración de los diputados. Ulises Aguirre, Telenoticias. Y estos fueron los testigos que comparecieron hoy ante la comisión nombrada por el Congreso Nacional de la República, que tiene que rendir un informe después de que terminen estas audiencias. Marco Martínez, ex empleado del CNE, Eduardo Fuentes, ex codirector, Telma Martínez, secretaria del Consejo Electoral, José Barahona, el abogado José Barahona, el padre de la fallecida magistrada del TJE, Miriam Barahona, Mario Flores, magistrado presidente del TJE, Claudia Aguilera, secretaria de Junta del Tribunal de Justicia Electoral, y Mario Flores, jefe de informática del Consejo Nacional Electoral. Alfredo Laínez, voy a corregir este nombre. Si presentamos el cuadro para prevalecer la rigurosidad del noticiero. Vamos a presentar el cuadro nuevamente. Unos segunditos. Es Alfredo Laínez, jefe de informática del Consejo Nacional Electoral. Otro de los testigos en esta jornada de audiencias en el Congreso, siguiendo con el juicio político. Bueno, uno de los testigos en el caso del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, fue el progenitor de la fallecida magistrada Miriam Barahona. En el relato de hoy, en lo que dijo en esta audiencia, describió un escenario de hostigamiento constante que trasciende lo profesional y deja al descubierto, según manifestó, una relación profundamente deteriorada. Ese señor, desde que llegó al Tribunal de Justicia Electoral, como mandado expresamente, desde que tomó posesión, me contaba mi hija, se fue directamente contra ella. Le decía en los pasillos que ella de a mierda acá, y solo estaba con ella, ¿va? O sea, el insulto era directo, ¿verdad? De ahí se refería en que pues eran expresiones de impotencia, creo, de él, porque yo creo que él sí conocía la hoja de vida de mi hija. Y como lo dije anteriormente, la hoja de vida de esa rata no es ni el 0.001 de lo que es la hoja de vida de mi hija. Y le decía que era una incapaz física y mental. Estos epítetos los comenzó a decir cuando mi hija llegaba a cumplir su deber en silla de ruedas en el Tribunal de Justicia. Yo le decía a mi hija, autorizame para ir a... En ese tiempo no usaba bastón, para yo ir a hablar con él y tener la oportunidad de verlo. Pero ella me decía, papi, no se comprometa, ese no vale la pena, ¿va? Yo lo voy a educar, me decía, ella era así, ¿va?
yo lo voy a educar, me decía, a saber de qué arrabal salió, y yo con mis resoluciones, con mi trabajo, tal vez aprende. El señor se inventó junto con el desgraciado también ese del que fue fiscal, y se inventaron por ahí unos requerimientos fiscales o unos intentos de requerimientos fiscales en donde la Vox Populi decía de que ya se iba a librar la orden de captura contra ella. En ese momento ella estaba en Dimex en Tegucigalpa, hospitalizada, recuperándose y alistándose para el trasplante. Pues tuvimos que sacarla a escondidas, en condiciones terribles, a tal grado que llegó muerta a Guatemala, así, literalmente muerta. Los médicos me dijeron, mire abogado, le revivimos a su hija, pero de ahí, de noviembre para hasta cuando ella fallece, fue ya más difícil recuperarla. Y bueno, a tal grado pues que falleció. Y fallece precisamente porque ella no pudo irse a hacer un chequeo que estaba programado en los Estados Unidos en esa época en que estos dos bandidos de la democracia se ensañaron con ella. Actuaciones de esos pícaros que no solo merecen ser destituidos, sino que merecen que se incoe un requerimiento contra ellos. Si solo se llega a la destitución, creo que lo estaremos premiando. Lo que rebasó el vaso fue cuando se inventaron lo de la orden de captura, ¿verdad? Eso fue lo que la mató, lo que la comenzó a matar, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, si la sacamos para los Estados Unidos y en el aeropuerto nos la detienen, se nos va a morir ahí. Entonces por eso no atendió las citaciones en los Estados Unidos. Y ya cuando la llevamos a Guatemala, que como les decía anteriormente, llegó literalmente muerta, entonces ya la recuperación de ella no aguantaba el viaje hacia los Estados Unidos. Les puedo relatar así a grandes rasgos que iba escondida en un, imagínense, un baúl, con las condiciones en las que estaba. A mitad de camino se quedó sin oxígeno, en la mitad de la nada en Guatemala. Bueno, fue una odisea. Porque si él la hubiera golpeado físicamente, perdone lo que le voy a decir, pero ese hubiera sido uno de sus últimos días. Eso sí se lo aseguro. Si él no inicia de oficio como debe hacerlo, pues tendremos que interponer la denuncia correspondiente. Pero ojalá ustedes hagan llegar
y me perdonan el atrevimiento, copia de todas estas audiencias al Ministerio Público, porque si no, el paso que estamos dando es corto, y aquí en Honduras debemos de dar el paso gigante para que la institucionalidad se respete, ahora y siempre. Por el rigor y el equilibrio informativo del noticiero, consignamos que ayer Mario Morazán manifestó que él se dio cuenta de la enfermedad de la abogada Miriam Barahona hasta que se lo dijo el ahora diputado Jorge Calix en el momento que él procuraba, me refiero a Jorge, inscribirse como diputado del Congreso Nacional. A propósito, el jefe de la bancada liberal, Jorge Calix, arremetió contra el magistrado suspendido del TJE, Mario Morazán, a quien calificó de cobarde y mentiroso por difundir señalamientos falsos en su contra, negando que en algún momento le informara sobre la condición de salud de Miriam Barahona o que tuviera temor de que ella se muriera sin votar por su inscripción. Cobarde, jamás he hecho eso y lo reto a que dé un nombre, porque jamás me refería a eso. Yo sufrí mucho con la muerte de Miriam, me dio mucho pesar, porque fue perseguida injustamente y eso por supuesto, por culpa de él y del fiscal, eso le aceleró, ex fiscal, le aceleró su muerte y no es algo de lo que deberíamos de estar haciendo mofa, es un cobarde. Calix lamentó que los denunciados sigan soñando con él, al tiempo de asegurar que liquidarán los 100.000 empiras que recibieron de Casa Presidencial. Mario Flores Urrutia, presidente del TJE, también compareció como testigo, y esto ha dicho después de comparecer ante la Comisión del Congreso Nacional. Sus necesidades de compra de medicamentos y de tratamientos médicos, magistrada, discúlpeme, le digo, nadie tiene que nosotros saber para qué va a ser destinado su dinero. Usted solo presenta es un derecho que usted le asiste, no de explicaciones al Pleno, porque no tenemos que conocerlo, usted puede hacer con sus finanzas la administración que usted quiera, pero aún así, haciendo la reflexión, ella envió esa nota en esos términos. Cuando llegamos a puntos varios, se pone en conocimiento al Pleno y en el uso de la palabra el señor magistrado Mario Morazán, él dice que vota en contra y que está en desacuerdo a la solicitud del anticipo de los derechos de la magistrada Miriam Barahona. ¿Por qué? Porque aquí, palabras textuales de Mario, porque aquí no es un centro de beneficencia, porque aquí no es Injupen, porque aquí no es una cooperativa. Por tanto, mi voto es en contra. Y voto en contra. Y nos fuimos por mayoría y se le aprobaron esos fondos a la magistrada. Cuando terminó la sesión, la magistrada iba afectada por el comportamiento y de la decisión de Mario Morazán, cualquiera. Inmediatamente abandonó el salón y él, y aquí lo digo frente a las cámaras, él directamente me dijo, así, es que está en una muerta de hambre, me dice. A mí me lo dijo, y yo lo puedo confrontar y te lo puedo reiterar. Y ahí estaba la subsecretaria, cuando Mario Morazán expresó esa frase. Sus necesidades las tiene Mario, como vos las tenés. Como todo mundo las tenemos. El diputado del PINU, Rolando Contreras, informó este martes que ya han hecho una solicitud formal al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para que el reconocido abogado Germán Leitzelar pueda ocupar una de las suplencias en el CNE o TJE, de llegarse a destituir a los funcionarios sometidos a juicio político. El PINU se lo merece también. Nosotros hemos estado acompañando la democracia en el Congreso, a lo que es bueno, a lo que ha sido bueno para la democracia del país. Y yo le hice la solicitud al presidente, hablé con el abogado Leitzelar y pues él estaba de acuerdo también en que si hay una plaza ahí, será un representante del PINU el que van a colocar.
Contreras indica que merecen estar representados en el órgano electoral por ser una fuerza política con más de 50 años de historia. Durante la sesión legislativa de este martes, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, hizo oficial la sanción a 12 diputados de Libertad y Refundación, a quienes se le deducirán 15 días de salario por haber incurrido en actos graves en contra del orden parlamentario, tras los hechos acontecidos la semana anterior en el marco de la presentación de 4 denuncias de juicio político, entre ellas la del consejero del CNE, Marlon Ochoa, y la del magistrado del TJE, Mario Morazán, cuando mostraron su inconformidad a través de pitoretas, consignas e insultos. Los diputados sancionados son Fabricio Sandoval, Marco Ramiro Lobo, Sergio Castellanos, Critza Pérez, Clara López, Edgardo Casaña, Nidia Gisela Castillo, Germán Altamirano, Rita Zúñiga, Ronaldo Panchamé, Daniel Rivera y Javier Miranda. Vamos a la primera pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, revocan más de 200 nombramientos en el Poder Judicial. Y la expresidenta de ese poder del Estado, Rebeca Raquel, arguye que actuó en apego a sus facultades. Atentos. Más de 200 nombramientos realizados por la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, quedaron sin valor ni efecto tras la decisión del Pleno de Magistrados al considerar irregularidades en el proceso. Muchos de estos cargos habrían sido otorgados incluso después del 20 de febrero, cuando el Congreso Nacional le retiró facultades, por lo que ahora se someterán a un concurso interno que abarcará alrededor de 600 plazas a nivel nacional. Si estos jueces cumplen con los requisitos establecidos en la ley y si los cumplen, dejarlos permanentemente, y si no los cumplen, entonces establecer un proceso de concurso o para que otras personas puedan tener con los méritos establecer estos puestos que están dejando en el Consejo de la Judicatura. En declaraciones a medios de comunicación, la expresidenta defendió que los nombramientos cumplían con los requisitos establecidos, admitiendo que podrían existir 1 o 2 casos puntuales, pero sostuvo que su actuar se apegó a las facultades que tenía en su momento y estuvo orientado a fortalecer la justicia en el país. Sin valor ni efecto quedaron más de 200 nombramientos realizados a última hora por la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, tras una decisión adoptada por el Pleno de Magistrados que es considerada como una justicia a la carrera judicial, afirma esta entrevistada. Justicia a la carrera judicial, porque la carrera judicial no debe de ser irrespetada por nadie. Los jueces y magistrados estamos anuentes a cualquier llamado a un concurso que nos legitime en los cargos para los cuales concursamos. Ante esta medida del Pleno, la Corte Suprema de Justicia convocará un concurso interno para la totalidad de las plazas vinculadas a estos movimientos, así como para las vacantes previamente existentes, sumando alrededor de 600 plazas a nivel nacional. En este proceso, los servidores participarán en igualdad de condiciones. He respetado lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, porque había desarrollado una serie de acciones en inobservancia de la ley de carrera judicial. Promover nombramientos o ascensos sin los concursos correspondientes por meritocracia es violar la ley. Por su parte, la Asociación de Jueces por la Democracia considera que el Pleno cuenta con las facultades para tomar este tipo de decisiones, por lo que insta a los funcionarios involucrados a someterse al proceso de concurso y exige el respeto irrestricto a sus derechos. Nosotros estamos pidiendo, solicitándole al Pleno ya de manera formal que se respeten los derechos adquiridos por todos estos jueces, magistrados y servidores judiciales y que no vayan a ser inquietados en el ejercicio de sus cargos. Asimismo, el magistrado valora como positiva la decisión de no separar de sus cargos a los funcionarios, quienes continuarán desempeñándose de manera interina, garantizando así la continuidad del servicio judicial. Aún no se ha determinado una fecha para que inicie el proceso de concurso y selección, pero la orden ya fue dada por el Pleno de Magistrados. Danilo Hernández, Telenoticias. Ha comenzado el juicio oral y público contra el exdirector de la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en Moroselí, El Paraíso, José Rodimiro Varita, junto a Luis Rodríguez, Diana Zelaya, acusados por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir y violación de los deberes de los funcionarios, en un caso vinculado al presunto ingreso de dinero ilícito al centro penal para beneficiar a estructuras criminales.
Avanza el proceso judicial contra el exalcalde del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón, con audiencia de proposición de medios de prueba. Una etapa clave donde las partes presentan los elementos que sustentarán el juicio oral y público. En esa audiencia de proposición de medios de prueba, pues el Ministerio Público presentó 46 medios probatorios, el cual hasta ahora pues fueron admitidos 4. Por parte de la defensa técnica del ciudadano Amílcar Ardón, fueron propuestos aproximadamente 11 medios probatorios, el cual fueron admitidos 7. El exedil es acusado por el Ministerio Público del delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado, en un caso relacionado con estructuras del narcotráfico. El juicio oral y público ha sido reprogramado para desarrollarse del 3 al 7 de agosto de 2026, mientras el imputado permanece bajo la medida de prisión preventiva. La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa informó que el gobierno estadounidense ha designado a varias organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas extranjeros, en un esfuerzo por combatir la amenaza que representan los carteles y estructuras delictivas en la región. Según lo publicado, entre los grupos designados se encuentran organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, entre otras estructuras criminales señaladas por su impacto en la seguridad regional. Las autoridades estadounidenses aseguran que esta medida busca enfrentar de manera más directa a estas organizaciones, a las que consideran una amenaza para la seguridad y la vida de las personas en distintos países, reforzando así su estrategia contra el crimen organizado internacional. Una balacera en el municipio de Catacamas dejó una mujer muerta y 2 personas heridas. Según información preliminar, la víctima identificada como Mari Medina, de 34 años, fue atacada a balazos en el interior de un negocio en el barrio El Porvenir. En horas de la tarde se registró una balacera en el municipio de Catacamas, donde una mujer perdió la vida y 2 personas más resultaron heridas. Tras esta balacera registrada en el barrio El Porvenir en Catacamas, Olancho, la víctima mortal fue identificada como Mari Medina, de 34 años, quien se encontraba al interior de su negocio cuando fue atacada a disparos. En el mismo hecho, otras 2 personas sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial donde permanecen bajo atención médica. Horas después, autoridades policiales informaron de la captura del principal sospechoso vinculado al ataque. La detención se llevó a cabo en un retén policial en la zona de Limones, cuando el individuo intentaba salir del departamento de Olancho. El caso continúa en proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del supuesto responsable. En otro hecho violento, también en Catacamas, la policía capturó a un individuo que trasladaba el cuerpo sin vida de su amigo en una carreta, dentro de una bolsa, en un intento por ocultar el crimen. Según las autoridades, el hecho se originó tras una discusión bajo los efectos del alcohol, en el que el detenido habría dado muerte a su amigo con un arma blanca. La policía reporta un crimen no usual en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, donde se registró un hecho violento que dejó como resultado la muerte de un ciudadano identificado como Leslie Enrique Zelaya Munguía en Campo Nuevo, Río Blanco. Por supuesto hecho de homicidio. Esto ocurrió en horas tempranas, relativamente a eso de las 9:30 de la mañana, en el sector de Campamento Nuevo, Río Blanco. La persona fallecida responde al nombre de Leslie Enrique Zelaya Munguía, de 52 años, el occiso. De acuerdo con las autoridades, la víctima y el presunto agresor se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando una discusión escaló hasta terminar en un ataque con arma blanca tipo machete, provocando la muerte del ciudadano. Según las investigaciones preliminares, el cuerpo sin vida habría sido trasladado en una carreta dentro de una bolsa negra por el hechor. Bueno, según las primeras diligencias investigativas se maneja que ambas personas, ¿verdad? El occiso con el hechor estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y al calor de los tragos hubo una disputa, ¿verdad? Que terminó con la
con el resultado de que uno de ellos perdiera la vida. Se puede ver que del lugar donde ocurrieron los hechos, esta persona ya lo había apartado a una zona boscosa. La Policía Nacional logró la captura del sospechoso cuando intentaba huir de su vivienda. En la operación se le decomisó evidencia vinculada al hecho. El detenido será remitido al Ministerio Público para responder por el delito de homicidio. Alex Ordóñez, Telenoticias. Y seguimos en el debate de siempre. Las cifras de violencia vuelven a generar debate en el país. Mientras algunos sectores hablan de un repunte en los homicidios, las autoridades aseguran que los datos reflejan una reducción. Para expertos, más allá de las cifras, la violencia continúa siendo una realidad que no da tregua y pone en duda la efectividad de las estrategias de seguridad. El aumento de las muertes violentas en el país durante los primeros meses del año enciende las alertas en materia de seguridad. Las cifras revelan que solo en el primer trimestre se registraron más de 600 homicidios, reportándose un incremento de 36 casos en comparación al mismo periodo en 2025, lo que marca un giro en la tendencia y reaviva la preocupación sobre el comportamiento de la violencia en Honduras. Más o menos el 5% de aumento. Esto es grave, porque si venimos en años anteriores reduciendo esa violencia, el nivel de afectación y el impacto que genera en la población es precisamente estos delitos de alto impacto. La situación también mantiene en alerta a las organizaciones feministas, quienes denuncian que los femicidios no dejaron de aumentar ni en el gobierno anterior, encabezado por la primera mujer presidenta del país, ni ahora con una nueva administración, desde donde solo perciben un silencio que les preocupa, aseguran. Absolutamente nada que se está haciendo para prevenir la violencia contra las mujeres y por ende los femicidios. Exigimos una política nacional, pero mientras se aprueba, necesitamos estrategias contundentes. Pero en la Secretaría de Seguridad las cifras son distintas. Explican que de acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea, CEPOL, desde el 1 de enero a la fecha registran una reducción de 26 muertes violentas en relación al mismo periodo del año anterior. Rechazan llamarse al silencio y aseguran que trabajan enfocados en 4 ejes para abordar la problemática. Y uno de ellos tiene que ver con la reducción de los homicidios en el país, acercarnos a la normativa que establece Naciones Unidas, también la contracción de la muerte violenta de mujeres, y a esto le sumamos otros 2 factores que tienen que ver con el combate frontal a la extorsión y la reducción de la muerte que generan los siniestros viales en el país. Barahona detalló que la Policía Nacional está priorizando esfuerzos en los 30 municipios con los niveles más altos de violencia e inseguridad del país. El repunte de la violencia no solo preocupa por las cifras, sino por lo que refleja. Un problema que sigue sin respuesta efectiva. Mientras las estadísticas van en aumento, crece la presión sobre el gobierno para frenar una ola de violencia que hasta ahora no da tregua. Gabriela Lobo, Telenoticias. La Conferencia Episcopal de Honduras expresó su respaldo al Papa León XIV, a quien reiteró: vamos contigo en el camino de la paz y la verdad, destacando su firme llamado al mundo a alzar la voz contra la guerra, promover el diálogo y buscar soluciones a los conflictos. En su mensaje, los obispos hondureños subrayaron el sufrimiento de miles de inocentes y reafirmaron su comunión con el pontífice, confiando en que continuará proclamando el Evangelio como un mensaje de reconciliación, perdón y esperanza, e invitando a abrirse a la paz como una tarea urgente y posible para la humanidad. Además, recordaron que la verdadera fuerza no radica en las armas, sino en el servicio al prójimo, siguiendo al ejemplo de Cristo, e hicieron un llamado a los fieles a vivir ese compromiso desde la fe, apostando por la unidad, la solidaridad y la construcción de un mundo más justo. Después de la pausa comercial, el Colegio Médico se tiene una guerra. Se tiene una guerra en estos momentos, en el inicio del gobierno de Narri Afura. Llaman a los agremiados, me refiero al Colegio Médico, a participar en asambleas informativas con carácter obligatorio. El presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, se tiene una guerra. Una guerra que repercute en la salud de los hondureños. Tema sensitivo, tema muy sensible en el país que abordaremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder.
Bueno, viene el verano, vienen los incendios. El Cuerpo de Bomberos reporta a esta hora un pavoroso incendio forestal en la aldea Los Pitos, en Santa Lucía, tras recibir una alerta a eso de las 7:30 de la noche. La estación número 6 del Chimbo fue asignada para atender la emergencia en la zona. En este momento las autoridades mantienen el monitoreo del incidente, pero nosotros tenemos al capitán del Cuerpo de Bomberos de Santa Lucía, Carlos Bonilla. Por favor, relátenos la situación y los riesgos que implica para los hondureños que tienen casas cercanas donde se origina el incendio. Capitán Carlos Bonilla, buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado Renato, y un saludo especial a todos inmenso auditorio. Como ustedes acaba de relatar, hemos recibido la alerta de un incendio forestal donde ha sido necesario desplazar 3 unidades, 2 contra incendio y una unidad ambulancia, trabajando por 2 francos diferentes, una en lo que es la aldea Los Pitos, subiendo por Sarabanda, y el otro en lo que es Santa Lucía, subiendo hacia la parte superior para poder confinar este incendio, donde estamos trabajando en conjunto con otras instituciones. Estamos más de 25 hombres en el lugar. Ya la línea de fuego que iba hacia las viviendas ya la tenemos controlada. Estamos trabajando con herramientas convencionales, y la unidad contra incendio está trabajando con tendidos de manguera para así proteger lo que es las viviendas aledañas, y las cuales están con diferente material, el cual puede arder debido a la radiación que está desprendiendo el fuego, que está pavoroso por el tipo de material que tenemos en el lugar, llámese pino, roble, también hojarastas, y también lo que es la maleza que impera en la zona, como la zacatera, que está bien alta. Tenemos más de 2 metros de altura de la zacatera, lo cual estamos haciendo rondas y también una línea de fuego para así mitigar mismo y evitar que se propague o se vaya hacia las viviendas. Ya el fuego, como le había explicado, lo tenemos confinado. Ya hemos estado alertando a las personas aledañas también, ¿verdad? Para así poder hacer una evacuación de ser necesario, pero hasta por los momentos solo tenemos la confinación de fuego y también alerta a la zona para así evitar algún desastre o que salgan personas afectadas. Sí, entendemos que confinación es, por lo menos han evitado que el fuego llegue a las casas cercanas al origen del incendio, porque hay muchas casas, ahí hay muchas casas, pero están trabajando ahora para que el fuego no se extienda. Muchas gracias al capitán del Cuerpo de Bomberos, don Carlos Bonilla, y estaremos atentos a cómo evoluciona esta temática forestal de la que nos habla en el estado del tiempo TN5 César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Un ojito a los estragos que está dejando en el continente asiático, en las Islas Marinas del Norte, el supertifón Sin-Ku. Este sistema con lluvias torrenciales, vientos fuertes, marejadas ciclónicas, ha causado estragos e impactos a la infraestructura en estas islas. Cerca de nuestro territorio, pues para esta próxima jornada van a prevalecer las condiciones secas y esto está generando incendios forestales. Mire la cantidad de focos de calor en el territorio hondureño, pero específicamente más inclinados hacia los sectores más cálidos. Y específicamente pues hemos alertado en las últimas horas sobre esas altas temperaturas que se están dando en las tierras bajas cercanas a la bahía de San Lorenzo, que continuará para esta jornada de miércoles registrando un pico alto de 45 grados por una cuestión geográfica. Ahí se queda atrapado ese aire seco y genera esa temperatura elevadísima. En el resto del territorio vamos a 32 aquí en el área central, 33 en zonas del oriente, hasta 32 en el norte, 34 en la región occidental, y el índice ultravioleta va a mantenerse elevado aquí en el centro. Llega a 15, normalmente se ha mantenido en 14 en lo que va de este año, pero sube a 15 y comparte
con el occidente del país, que también estará registrando ese índice peligroso. Mientras el sistema de alta presión continuará ubicado aquí cerca de la Florida y extendiendo su efecto con vientos del noreste hacia la región centroamericana. Y esto pues nos deja un patrón de humedad del 80% en zonas del oriente, pero mire la diferencia en partes del sur, centro y occidente, del 16% la humedad relativa. Mientras la posibilidad de humedad solo se queda justamente allí donde indicábamos, en la porción oriental, en el departamento de Gracias a Dios, un poquito de Colón, que puedan registrar algún chubasco disperso, solo en ese punto. El resto ya hemos apuntado completamente seco, y esos vientos del noreste que precisamente arrastran esos bajos contenidos de humedad con un oleaje máximo de 2.4 en altura en el litoral Caribe y esperando 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca. Este es el pronóstico del tiempo para esta próxima jornada. Tome sus precauciones y cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Nos enlazamos rápidamente con la periodista Cristina Cantillano hasta San Pedro Sula, quien se encuentra en este momento con familiares que piden al Ministerio Público autorización para preparar a familiar tras haber movido su cadáver por tardanza de los forenses. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Luz. Buenas noches a los televidentes de TN5 Estelar. Estoy afuera de una funeraria donde ha sido trasladado el cuerpo sin vida de un pastor evangélico, quien era muy querido en su zona porque gestionaba ayudas extranjeras para realizar proyectos de agua potable en el municipio de San Manuel Cortés. Él construía pozos con dinero que recibía de ayudas del extranjero. Falleció de manera accidental en una parte montañosa del municipio de San Manuel, esto a las 11 de la mañana. 3 horas esperaron los familiares para que llegara medicina forense. Al final determinaron mover el cadáver porque se estaba llenando de hormigas, moscas, zancudos y todo tipo de animales que hay en una zona montañosa. Byron Rivas es el hijo de este pastor evangélico, Adín Rivas. Desde las 11 de la mañana, 3 horas esperaron a medicina forense, son casi las 10 de la noche y aún siguen esperando a medicina forense para autorizar que el cuerpo sin vida de su padre ingrese a ser preparado, posteriormente llevarlo a ser velado. Byron, los saludamos. ¿Cuál es su llamado? Pues estamos esperando al Ministerio Público que nos puedan ayudar. Estamos aquí desde las 2 de la tarde para que nos ayuden con el dictamen y poder llevar a mi padre y al pastor de una comunidad para poder ser velado y poder ser sepultado el día de mañana. Solo le pedimos que nos ayuden. Ya va a cumplir 12 horas él de haber muerto a las 11 de la noche y no nos han dado respuesta. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué le han dicho los forenses? Que iba a haber cambio de turno, dijeron, y que iban a venir y no, todavía estamos esperando. Ya van a ser las 10 de la noche y no han aparecido. Gracias, Byron. Lo único que quiere la familia de este pastor evangélico, Adín Rivas, es el parte médico para poder prepararlo, llevarlo a una funeraria a donde puedan llorar encima de su cuerpo sin vida. Con este informe, licenciado Renato, licenciada Luz, retorno a los estudios. Más adelante informamos acerca del llamamiento a gremiados del Colegio Médico de Honduras a participar en asambleas informativas con carácter obligatorio. Y bueno, siempre vamos a informarles en buenos hábitos financieros para que pueda hacer un buen uso de sus finanzas. Le informamos que planificar compras grandes le permite ahorrar dinero y evitar endeudarse. En buenos hábitos financieros le mostramos pasos prácticos para que usted pueda lograrlo. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cómo planificar compras grandes? Defina su objetivo. Separe lo que necesita comprar de lo que solo desea, evitando compras impulsivas. Investigue precios. Compare opciones y busque promociones reales para obtener la mejor relación calidad-precio. Evite endeudarse. Ahorrar previamente le permitirá adquirir lo que necesita sin generar intereses innecesarios. Ahorre con anticipación. Establezca un plan de ahorro antes de realizar la compra para cumplir su objetivo.
Quibora Café es un emprendimiento que combina sabor, tradición y trabajo artesanal en la ciudad de Danlí. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. En medio del creciente interés por la alimentación saludable y por los productos artesanales, surge Quibora Café, el emprendimiento de un joven que apuesta por la calidad, lo orgánico y el amor por los procesados tradicionales. Uno de los aspectos más llamativos de Quibora Café es su repostería elaborada con masa madre. Este método tradicional utiliza una bacteria natural que fermenta la masa y se alimenta de gluten, lo que facilita su digestión y aporta beneficios al organismo. Como resultado, los productos no solo conservan un sabor auténtico, sino también se convierten en una alternativa más saludable frente a la panadería convencional. Nosotros procesamos uno de los mejores cafés. Nuestro productor ganó el segundo lugar ahorita en la competencia y nosotros proveemos café, todo procesado por nosotros, licuados, waffles, roles de canela, galletas artesanales hechos con masa madre. El joven Colin Anthony heredó la receta de su abuela ya fallecida. Ahora, junto a sus padres, se especializa en la elaboración de café y repostería artesanal, destacando por su enfoque completamente orgánico, porque cada producto no solo refleja dedicación, sino también un compromiso con la salud de sus clientes. Realmente es una atención súper buena, recomendado del lugar y los productos son 100% muy ricos. Quibora es uno de los emprendimientos que le apuesta al valor agregado del café y la repostería como un eslabón de la cadena del desarrollo económico local en Danlí. Edin Portillo, Telenoticias. El Colegio Médico de Honduras ha convocado de manera urgente a todos sus agremiados a una asamblea extraordinaria informativa de carácter nacional, programada para este miércoles 15 de abril. Se enfatiza que la asistencia es obligatoria, por lo que se realizarán controles mediante listas de asistencia. Las ausencias injustificadas serán objeto de sanciones conforme a los reglamentos internos del colegio profesional. Estarnos midiendo y ver qué hacemos, y a ver, le voy a decir a esto, si no me dan esto me retiro, si no me dan esto no participo. Aquí todos están llamados, la doctora Johanna Bermúdez está convocada para estar aquí, todos los médicos diputados están convocados para estar aquí y no para estar en contra del gremio médico nacional. Aquí nadie está. Por eso les digo, desde el médico que está en Colomuncao, en el último montaña de Honduras, limítrofe con El Salvador, hasta el médico que tenga más especialidades en el Hospital Escuela o el Seguro Social, están convocados para esta asamblea, compañeros. La cita principal tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Colegio Médico en Tegucigalpa, iniciando a las 8 de la mañana. Las autoridades gremiales aclararon que los médicos que no puedan trasladarse a la capital deberán concentrarse en sus respectivas delegaciones regionales y dejar exentos al personal de emergencia. Mientras la población sufre por la suspensión de consultas externas y cirugías en los hospitales públicos, los médicos continúan en asambleas informativas. Diferentes sectores ya cuestionan el nivel de radicalización del conflicto, mientras la CESAL asegura que el Colegio Médico no ha atendido los últimos llamados al diálogo. Por su parte, el gremio médico responde que se trata de una lucha gremial y no personal. Pese al último llamado hecho por la CESAL en donde se convoca a los médicos para dialogar, las autoridades del Colegio Médico insisten en mantener las asambleas informativas en demanda de varias exigencias, entre ellas pagos atrasados y despidos. La realidad es que el gobierno incumple, no paga, quita nombramientos. Es como que a usted su trabajo lo quitaran de hoy para mañana. Eso es una irresponsabilidad gubernamental. No pagar los interinatos no deberían de existir, porque si hay personas que fallecen, esa plaza ahí está y deben ser asignadas. Ante esta negativa de sentarse a resolver los problemas, sectores comienzan a cuestionar el radicalismo por parte de las autoridades del Colegio Médico. Lamentamos también que el Colegio Médico tenga una postura tan radical, siendo ellos como galenos conscientes de lo que implica no tener acceso a una atención, a un servicio, pero también lo caro que es esto en caso de que la gente busque el lado privado.
Sin embargo, el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, se defiende y asegura que solo obedece a las exigencias de su gremio y que no se trata de fines políticos. Ya no vamos a buscar esa confrontación de una sola persona con el gobierno, sino que para evitar esos malos entendidos que han habido, que se cree que es una persona la que está interesada por algún interés, cualquiera que sea, entonces para evitar eso la Asamblea sabiamente ha decidido de que cada día va a tener un vocero diferente. Mientras estos enfrentamientos continúan, la parte más afectada son los pacientes que expresan su frustración al quedar en medio del conflicto. El destino mío es morir, le dije, solo porque están en asamblea informativa. Es el problema de ellos, no es problema del pueblo. Que recuerden que no es problema del pueblo. Vi que aquí hay que poner un rótulo que no, donde el lunes no hay consulta, ¿va? Entonces la gente viene a consulta y sale enojada, pues, porque hay gente que viene de largo, a nada viene, pues. En tanto, la Secretaría de Salud reitera su llamado al diálogo. Esperamos una respuesta favorable que puedan llegar a una cuestión de coordinación y poder que nuestros médicos ya estén brindando la atención médica, que obviamente el más perjudicado es el pueblo hondureño, el de más bajos recursos económicos. Por su parte, el Colegio Médico de Honduras cita para este miércoles a sus agremiados a asambleas informativas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las asambleas informativas se continuarán desarrollando en los próximos días de manera indefinida. Lamentamos informarle a la población que si busca atención médica en sanatorios públicos y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, no la encontrará. Elías Acosta, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. La Secretaría de Salud emitió un reporte sobre la situación epidemiológica del país, alertando un incremento significativo de casos de tosferina. En los primeros 3 meses de 2026 se han registrado 112 casos, cifra que casi iguala a los 114 reportados en todo el 2025. Pese al repunte, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no se registran muertes por esta causa en lo que va del año. Alarmante aumento de casos que hemos tenido a partir del año 2025. Los casos han aumentado, pero en el 2026 pues hemos visto que el incremento ha sido exagerado, ¿verdad? Porque pues ya casi estamos llegando al mismo número que con el que cerramos un periodo de un año, ¿verdad? Y pues en el 2026 apenas llevamos 3 meses del año. Y ya llevamos 112 casos, el año pasado lo cerramos con 114. Asimismo, se informó sobre la situación epidemiológica del dengue en el país, donde se registran 2.284 casos en lo que va del año, siendo los menores de 15 años los más afectados. Los focos de mayor incidencia se ubican en Choluteca, Distrito Central y la zona norte, donde predomina el serotipo 3, vinculado a casos graves. Las autoridades instan a la población a eliminar criaderos y no bajar la guardia ante la enfermedad. El exdiputado Marvin Ponce. Marvin, ¿lo tuyo es una denuncia en relación al tema salud? No, como asesor presidencial. Ah, como asesor presidencial. Muy bien. Marvin es asesor de Narri Afura, el presidente de la República. Dime, Marvin, por favor. Buenas noches, licenciado Renato y auditorio de TN5. Mire, Renato, el presidente Afura tiene opción preferencial por la salud. La mora quirúrgica es uno de los elementos más importantes. Al colegio médico se le han hecho todos sus requerimientos, se llevaron acuerdos con ellos. El problema es que se nombraron 982 funcionarios de salud el 26 de enero sin acuerdo, sin concurso y sin el servicio civil. Entonces, ¿será que el colegio médico no quiere realmente que se aplique el estatuto del médico empleado? O sea que en la norma debería ser nombrar de dedo o nombrar por concurso. Entonces, ahí se ha hablado con el colegio médico que esos casos que se nombraron en forma no apropiada se van a reconsiderar y se van a hacer los contratos respectivos para que se incorporen
todos aquellos médicos que se requieran para el servicio de salud. El país requiere más médicos, el país requiere más salud pública. Entonces no hay ninguna acción en contra de ellos como médicos, sino más bien que las cosas se hagan legalmente. Por otro lado, se estaba trabajando bastante la mora quirúrgica. Y lo más delicado, Renato, que el principal derecho humano del pueblo hondureño es el derecho a la salud, y es uno de los derechos que menos cumplimos como gobierno, porque por falta de insumos y medicamentos, y sobre todo por las huelgas y los paros. Cada vez que se para el gremio médico se pierden más de 300 millones de lempiras. Se pierde más en lempiras y se pierde una gran cantidad de cirugías, una cantidad de atenciones médicas, una cantidad de traumas que no se pueden tratar producto de ello. Entonces nosotros quisiéramos llamar a la conciencia de los médicos para que colaboren con el gobierno para que enfrentemos el problema de la salud juntos, porque creo realmente que la opción de Tito es trabajar duro con el tema de la salud, y creemos que el gremio médico, si tiene diferencias, si tiene alguna cuestión que la diga, que la anuncie para poderlo solventar en la mesa de negociaciones, nunca en la calle. Okay. Cada asamblea informativa significa que miles de personas no van a recibir salud. Entonces, la opción debe ser de médicos y gobierno, trabajar por los más pobres de este país, que son los enfermos y la gente pobre de este país. Muchas gracias, Renato. Mira, ese es el tema que tengo para Frente a Frente mañana, y te invito en tu carácter de asesor presidencial, que sos vos de Narria Fura, presidente de la República, para que debatas con los médicos esto, porque el más afectado de la población es la gente humilde, la gente con menos recursos, es la más afectada. No puede ser en un país donde hay necesidades básicas de salud que sigamos en esto. Así que quedas invitado para que estés temprano este miércoles en Frente a Frente en tu carácter de asesor de Narria Fura, para que sustente las posturas del gobierno y ver qué hacemos para que se solvente este problema de los médicos. Sí, okay. Porque no hay ninguna causa. Okay. No hay ninguna causa. Te esperamos entonces, antes de las 7 de la mañana. Ok. Un grupo de inversionistas nacionales e internacionales se reunió esta tarde con el presidente Narria Fura para presentar los alcances de un proyecto en desarrollo que contempla la instalación de un cable submarino para conexiones internacionales de telecomunicaciones, con una inversión que supera los cientos de millones de dólares. Desde el año pasado en los trámites para traer un nuevo cable submarino para conexiones internacionales de telecomunicaciones. Es inversión extranjera con soporte local y realmente es, creo que, importantísimo para el futuro de nuestro país, que actualmente solo contamos con 2 sistemas que ya están llegando a su vida útil, 25 años, ¿no? Entonces somos la nueva generación de cables submarinos con capacidades 60 a 100 veces superiores a las que actualmente tenemos. Comunicaciones, video, acceso a internet, streaming, juegos y todo lo demás a velocidades que nunca se han visto. Representantes de la empresa TAF Trans America Fiber System aseguraron que con la instalación del nuevo cable submarino, el país podrá acceder a una mayor velocidad en los servicios de Internet. Indicaron además que actualmente se encuentran en el proceso de obtención de los permisos necesarios para concretar el proyecto, destacando la receptividad mostrada por el mandatario. El debate sobre el futuro del sistema eléctrico en Honduras cobra fuerza. Distintos sectores analizan una propuesta de liberación del sector que plantea abrir la generación, transmisión y venta de energía a la competencia. Mientras algunos consideran que podría reducir tarifas y mejorar el servicio, otros advierten sobre posibles aumentos de costos, menor cobertura y riesgos ante una regulación insuficiente. Honduras continúa con reuniones entre distintos sectores para analizar la posible liberalización del mercado energético, una propuesta que busca transformar el sistema actual y que mantiene posturas divididas entre algunos sectores. Lleva 3 grandes, componentes. El primer lugar es robustecer e incentivar el ataque frontal, lo que son las pérdidas técnicas y no técnicas, también una reestructuración de la ENE, volverla más competitiva, y en tercer lugar apertura de mercado. Ya el gobierno dio una señal muy fuerte ahorita en cuanto a apertura de mercado. La idea es liberalizar el mercado con la generación, transmisión y distribución. En otras palabras, que la venta de energía
no sea exclusividad de la ENEM, que tendría que entrar a la competencia en el mercado nacional y regional. La Ley General de la Industria Eléctrica mantiene su mandato de escindir la empresa de energía eléctrica en 3 empresas de negocios, una para cada rubro, y la participación privada ya existe, por ejemplo, en el rubro de generación, y en general liberalizar el mercado es abrir la participación al sector privado, ¿verdad? No es privatizar la empresa estatal, es abrir el sector a la inversión privada también. La mirada de estos cambios en el mercado energético está puesta en la experiencia de éxito de Guatemala, que siguió el camino de la liberalización del mercado de energía, y aquí las posibles ventajas son la reducción de tarifas, mejor servicio y mayor inversión, y del otro lado están los que creen que podrían registrarse incrementos en el costo de la energía, poca atención del servicio a sectores marginales y mínima regulación a los abusos. Le decimos al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo que cualquier versión que aparezca en un marco de un nuevo modelo energético en el país debe tener la claridad del beneficio directo a la población y el equilibrio entre las fuerzas de generación y el cambio de matriz que nos lleve a potencializar Honduras en materia renovable, y donde también entren todos los grandes proyectos del Estado, Llanitos y Catuy el Tablón. Mientras continúa la discusión, el desafío para Honduras será encontrar un equilibrio entre la apertura de mercado y protección al consumidor. Los expertos advierten que la reforma debe incluir una regulación firme por parte de la CRED para evitar abuso contra los consumidores y sobre todo evitar conflictos en el mercado energético. Mario Landa, Telenoticias. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Aníbal Erler, confirmó un incremento del 2.73% en las tarifas del Aeropuerto Internacional de Palmerola, que se aplica solo a las aerolíneas, el cual responde a lo establecido con el contrato de concesión vigente desde 2016, que contempla revisiones anuales. Ha salido publicado en la Gaceta y ha sido ya revisado y aprobado el incremento de la tarifa aeroportuaria del Palmerola International Airport. Esto obedece al que el contrato de concesión habilita al concesionario para que solicite una vez al año, en noviembre de cada año, el incremento de las tarifas. Ellos propusieron un incremento del 3% a la tarifa en el mes de noviembre del año 2025, y luego de la supervisión y de la revisión de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas se ha determinado otorgar el incremento del 2.73%. Explicó que el incremento se aplica directamente a las aerolíneas al tratarse de la tarifa de uso aeroportuario, que incluye servicios esenciales como pista de aterrizaje, hangares, terminal de pasajeros y sistema de iluminación. El embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, sostuvo este martes una reunión con los jefes de bancada y miembros de la Comisión de Inversiones del Congreso para exponerles la necesidad de aprobar una serie de préstamos autorizados por el Banco Europeo de Inversiones, que contempla apoyo a MIPYMES, acceso a finanzas sostenibles y un fondo adicional para apoyar líneas de transmisión eléctrica. Y esto es dentro de un paquete para el mercado eléctrico regional en América Central, un paquete de 30.000 millones de lempiras, 1.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Es decir, que apostamos por Honduras y creemos que podemos ser útiles en la reforma integral del sector eléctrico, por nuestra experiencia en la Unión Europea en la liberalización del sector eléctrico, y podemos ser útiles también para ayudar a las MIPYMES. La confianza es importante y nuevamente necesitamos préstamos para el tema de reducción de pérdidas de energía, que estamos perdiendo el 38%, y eso nos permite que la energía sea muy cara. Entonces, temas como así, el tema de vivienda, el tema de educación, el tema importante, el cambio climático, que nosotros a veces nos hemos descuidado. En total son más de 7.600 millones de lempiras con un componente no reembolsable que contribuirá a fortalecer el país. Hasta ahora hay una buena recepción en el legislativo y se espera que pueda aprobarse en breve. El costo de vida en San Pedro Sula continúa en aumento. El alza de la canasta básica y la tardía aprobación del salario mínimo mantienen en zozobra a las familias. Expertos advierten que la situación exige medidas urgentes más allá del ámbito económico. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito.
Para doña Blanca Amador, el costo de la canasta básica para 3 personas supera ya los 10.000 lempiras, un precio que golpea directamente la economía de los hogares sanpedranos. Ahora, así como está la situación, los mínimos son 10.000 lempiras y no costaba eso, pero ahora con todo caro, ¿cómo? Según la última actualización de precios de la canasta básica publicada por la Secretaría de Desarrollo Económico, 19 de 30 productos han incrementado su precio, lo que representa un 63%. Sin embargo, según don Edilberto, un comerciante del mercado Medina, se hace un esfuerzo enorme por mantener los precios que no afecten tanto a los consumidores. Lo que es básico podría andar en unos 5.000, 6.000 lempiras, quizás más. A pesar de los incrementos que hemos tenido, los precios se han mantenido o inclusive han bajado. Mientras han transcurrido 53 días de diálogo para las negociaciones del nuevo ajuste al salario mínimo, aún no se tienen resultados, situación que preocupa a las organizaciones obreras, asegurando que ese aumento ya fue absorbido por el alto costo de la vida. Ahora ya compramos menos con el mismo salario, esa es la preocupación nuestra y no sabemos hasta cuándo va a tener ese acuerdo y bueno, cualquier cosa que se dé pues deberían de darlo de inmediato, ya sin esperar tanto tiempo. Según el Banco Central, la inflación llegó a un 4% y de acuerdo al economista Rafael Delgado, la situación de la pérdida del poder adquisitivo de las familias sanpedranas impacta directamente el desarrollo de la ciudad. La capacidad de compra de los trabajadores, de los asalariados, no debería de caer porque al mismo tiempo pues la demanda para las empresas cae como consecuencia. La preocupación ahora se centra en las acciones que implementará este gobierno para contener el alto costo de la vida, pues sus resultados se medirán por la calidad de vida de los hondureños. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Continúa proceso de socialización del proyecto de presupuesto para el 2026. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Afiliarte al RAP es beneficio para todos. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto al secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, continuaron este martes con el proceso de socialización del proyecto de presupuesto general de la República, que contempla 444.000 millones de lempiras para el año fiscal 2026. En esta jornada, la exposición se realizó ante los jefes de bancada del Legislativo. Equipos técnicos sosteniendo diferentes reuniones con la Comisión de Presupuesto para poder abordar todas las interrogantes y también reunirnos con los distintos sectores que van a hacer todas las consultas necesarias para ver cómo va la reformulación. En este proyecto se plantea una reducción de aproximadamente 25.000 millones de lempiras respecto al presupuesto anterior, el aumento de las transferencias municipales del 5.8 al 7.3% y la entrega de maquinaria a las 298 alcaldías con una inversión estimada de entre $800.000 y $900.000 por municipio, mientras continúan las sesiones de trabajo con miras a su aprobación en los próximos días. Y luego que más de 1.000 citas se agotaran en apenas 2 días para optar a un préstamo de consolidación de deuda durante abril y mayo de este año, las autoridades del INPREM anunciaron este lunes la ampliación de 6.000 nuevos cupos. Estos préstamos, denominados Plan Concreto, estarán disponibles para el segundo semestre. Los actuales del INPREMA han puesto a disposición citas específicamente desde el mes de junio hasta el mes de diciembre y van a poner a disposición alrededor de 6.000 millones adicionales para que puedan ser atendidos todos aquellos docentes que no pudieron lograr su cupo de cita para este mes de abril y para este mes de mayo. Esperamos atender a un aproximado de 10.000 docentes adicionales a los que ya la tienen en este momento. En este momento, ¿cuántos maestros se han atendido con lo que se sacó de cita específicamente del jueves anterior? Vamos a poder lograr atender a 1.300, un poco más de 1.300 docentes.
El plan concreto del IMPREMA es un programa de préstamos dirigido a docentes afiliados, diseñado para la consolidación de deudas. Su objetivo es permitir a los beneficiarios unificar varios compromisos financieros en uno solo, con condiciones más accesibles, como tasas de interés más bajas y plazos de pago ajustados a su capacidad, brindando así un mayor alivio económico y estabilidad en sus finanzas personales. El alcalde de San Pedro Sula responsabiliza de las constantes manifestaciones y tomas de arterias en la ciudad al Partido Libre, cuyo objetivo, según denuncia, es desestabilizar su administración. Vecinos de la colonia Miguel Ángel Pavón paralizaron las 33 calles con quemas de llantas. La protesta dirigida contra la administración de Roberto Contreras es por ser el administrador de la ciudad. Desde enero del año pasado estamos en medio de las heces fecales. Las autoridades solamente quieren que se pague una deuda que tiene IMPREMA. En las últimas semanas, colonias como Perfecto Vázquez, Jardines del Valle y hoy la Miguel Ángel Pavón han hecho eco de su voz con protestas, una situación que para el analista Leonardo Pineda le debe preocupar al alcalde porque es el descontento de la ciudadanía. Creo que no se están dando respuesta en cosas tan básicas, por ejemplo, como el tren de aseo, como el aseo de la ciudad. Creo que esa es él mismo se declaró impotente hace un par de días en un video, ¿verdad? Y me parece a mí que ahí lo que está pasando es una falta de ser estratégico. En su defensa, el alcalde Roberto Contreras culpó a dirigentes del Partido Libertad y Refundación de pretender desestabilizar su administración con protestas y quejas sobre la basura, con la que va a luchar con firmeza, aseguró. Tenemos chat completos de los grupos de ellos donde dicen reactivemos los colectivos, vamos a tirar basura a todos lados y esa es responsabilidad de ellos. Lo mismo que el problema que teníamos donde se botaron los muros en una calle pública. Entonces salió una señora de Libre y salió un tal Antunes de Libre también atacándome e insultándome. Pero yo no les voy a responder porque ellos no son nadie. Yo soy el alcalde de San Pedro Sula. Pastor de María es del criterio que la ciudad está en el abandono y no es culpa del Libre que la sociedad sanpedrana se rebele ante la falta de respuesta de su alcalde. Y más allá de declararse él impotente de resolver el problema, incluso llega a ofender a la población y acusar a la población de ser los responsables y dice de ser unos cochinos, de ser unos cerdos. Si bien es cierto que la cultura de algunos hondureños es lanzar la basura a la calle, también es cierto que la ciudad carece de basureros. Orly Martínez, Telenoticias. Llegamos al final del noticiero de esta noche. Feliz noche.